Muy buenos días a todas y a todos en este jueves 30 de septiembre del 2021. Muchísimas gracias por estar aquí en esta importantísima sesión, en este conversatorio tan relevante, el quinto en la serie del Seminario del Futuro del Federalismo a Mediano Plazo de Gobernación y el INAFED, y en el que tenemos a tres ponentes extraordinarios. Nuestra propia casa, la Secretaría de Gobernación, está representada de la manera más alta, gracias al señor subsecretario Rabindranath Salazar. Muchísimas gracias, señor subsecretario, por honrarnos y estar aquí. También está un destacadísimo estudioso, académico, político, funcionario y una persona que ha recorrido y conocido con gran pasión y gran entrega y grandes resultados durante su carrera extraordinaria el servicio público mexicano. Está el doctor don Eduardo Robledo. Muchísimas gracias, doctor Robledo, por acompañarnos, de verdad. Gracias, don Rafa. Ahorita leeré las semblanzas de los tres y está la doctora Adi Carrera, una estudiosa extraordinaria que nosotros leemos continuamente, que participa mucho como otros tantos compañeros académicos con nosotros, nos ayuda con su visión. Y hoy el gran tema es federalismo y gobernanza. Dos materias realmente grandes, dos temas de sumo interesantes y en cierta medida complejos. Y su servidor quisiera brevemente comentar algo respecto del planteamiento que el INAFED de la Secretaría de Gobernación hicimos sobre federalismo cuando comenzamos, tuvimos esta gran oportunidad de estar aquí en INAFED con todo el equipo del INAFED. Y lo que tenemos que decir es que sobre federalismo hay muchas corrientes, tanto internacionales como nacionales. Personalmente pensamos que siendo todas ellas válidas, me estoy cortando, Gis, me pone aquí que es inestable, ¿me escuchan bien? Sí, coordinador, por un segundo te escuchamos cortado, pero adelante. Una disculpa si falla el internet y ya terminaré muy rápido porque los ponentes son los importantes. Las corrientes del federalismo son a veces hasta encontradas, en mi opinión, pero todas son legítimas. Y creo que hay una confusión generalizada en nuestro país porque generalmente quienes estamos en el servicio público en cualquiera de los órdenes de gobierno referimos a federalismo solo a la parte fiscal. Y creo que es un error, porque el federalismo implica todo el accionar en todas las materias de trabajo y de obligación constitucional de las entidades federativas y nuestros municipios. Y en esa medida la definición que a partir de la que hemos trabajado, que es una definición del INAFED sobre federalismo, es la siguiente: acción concertada entre los tres órdenes de gobierno. En otras palabras, política pública entre gobierno federal, estados y municipios. Y creemos que esa definición es simple, pero muy potente para que si existen esas voluntades de trabajo, con independencia de las posturas naturales e intereses divergentes, como es el escenario de la política, la administración pública y el servicio público, pero si tenemos ese acuerdo de acción concertada entre los tres órdenes, podremos avanzar. Nosotros creemos que en INAFED hemos venido avanzando gracias a la confianza de todas y todos ustedes. Hoy tenemos un registro muy importante, cercano a las 400 y 400 compañeros de todo el país. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta sala y la sala contigua de Facebook Live. Y eso es muestra del interés en nuestros grandes ponentes y en el tema, por supuesto. Un último comentario. INAFED, ahorita antes de comenzar, una persona que nosotros admiramos y apreciamos inmensamente, que es don Miguel Pilo Gaspar, que fue el CEDEMUN, es expresidente municipal sonorense destacadísimo, y 6 años estuvo al frente del Instituto Municipal en Sonora, nos decía, y yo a Pilo pues lo considero, como te lo he dicho, Pilo, no solo mi amigo, que es un privilegio, sino un mentor y una gente que admiro, te lo digo, tú lo sabes, pero decía que tenemos nosotros en este orden de gobierno tener más en cuenta el municipio
Y le decía yo a Pilo que nos vamos a tomar otro café, nos hemos tomado muchos, porque yo creo, y estoy hablando desde la perspectiva del INAFED, por supuesto, y aquí está el equipo del INAFED. Nosotros hemos hecho mucho trabajo, pero mucho trabajo no por hacer trabajo, mucho trabajo pensado para que ayude a mejores gobiernos locales, a un mejor acto de gobierno y administración. Tú lo puedes evaluar, Pilo, contigo tuvimos el privilegio de trabajar 3 años y digamos, repito, pues ahí estamos. Parte de esos esfuerzos es esta conversación de esta mañana. Termino con lo siguiente, que lo hablábamos con don Eduardo Robledo hoy, ahorita, antes de comenzar. Hoy el mundo está retado por una serie de fenómenos y no me refiero solo a la pandemia que estamos venciendo. Gracias, por supuesto, a los esfuerzos del gobierno federal, de nuestro gobierno y, por supuesto, de los gobiernos estatales y de los 2,455 municipios que conforman nuestro entramado. Pero tenemos otros retos grandes, el cambio climático, lo que se denomina la singularidad tecnológica. ¿Qué es eso? Que lo decía don Eduardo. Estas plataformas que son fantásticas, aunque extrañamos muchísimo el vernos, ¿no? Pero ahorita tenemos que seguir con estos protocolos y nos ha permitido exponenciar, porque nos estamos viendo esta mañana ahorita un gran grupo de compañeras y compañeros y quizás sería más difícil hacerlo en persona, aunque repito, se extraña mucho los actos personales, que volveremos a hacerlo. Ya lo estamos haciendo nosotros, pero de manera muy cuidada. Finalmente, compartir con ustedes, para quien no tenga el gusto de conocerles, las semblanzas extraordinarias de nuestros ponentes, porque la invitación es para que disfrutemos mucho la sesión, todas y todos, participemos en el chat. Nuestra gran moderadora, que es nuestra gran subcoordinadora de INAFED, Gis Márquez, va a estar muy pendiente. Nuestro otro subcoordinador del INAFED, mi gran colega Ernesto, va a leer las preguntas y que sea una sesión que nos enriquezca y que salgamos hoy mejor todas y todos. Entonces, el señor subsecretario Rabindranath Salazar Solorio, de nuestra Secretaría de Gobernación, es el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Vean la cartera del subsecretario. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue presidente municipal de Jiutepec, Morelos, de 2006 a 2009, un municipalista en esencia, el señor subsecretario. Fue diputado local en el Congreso del Estado de Morelos de 2009 a 2012 y coordinador del grupo parlamentario del partido del PRD en aquellos años. Fue senador de la República por el Estado de Morelos de 2012 a 2017 y, entre otros cargos, tuvo la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y con Europa. Algo interesantísimo. En últimas fechas, hace algunos años, fue director general del Banco de Bienestar, ya en nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, con esta institución tan interesante, tan pujante como es el Banco del Bienestar. Y a partir de junio del 2020 tenemos el gran orgullo y oportunidad de que el subsecretario Rabindranath Salazar es nuestro subsecretario aquí en su casa en Gobernación. Muchas gracias, señor subsecretario, de verdad, muchísimas gracias. Ahora la semblanza del doctor Eduardo Robledo Rincón, que además le agradecemos muchísimo, don Eduardo, a usted y a su equipo, su confianza. Don Eduardo es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional y doctor en Derecho Político por la Complutense de Madrid. Enhorabuena, don Eduardo. Es fundador y presidente del Grupo de Consultoría Gerencia del Poder, una consultoría mexicana que en nuestra opinión es única por el trabajo que hace. Como servidor público se desempeñó como diputado federal, senador de la República, gobernador del estado de Chiapas, embajador de México en Argentina y secretario federal de la Reforma Agraria del Gobierno de México. Muchísimas gracias, don Eduardo. Es un honor tenerle aquí esta mañana. Y ahora el de la doctora Adi Carrera. Adi es doctora en Política Pública por la Universidad de Birmingham en Reino Unido. Ha sido consultora del Instituto Holandés de Vivienda y Desarrollo Urbano, Banco Mundial, PNUD, OSD, CLAD y CGLU. Una municipalista esencial. Preside el Consejo Académico de Asesoramiento de la Red de Universidades de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Nosotros trabajamos mucho con la red, por supuesto con ADI, extraordinario.
y actualmente la doctora Carrera es profesora investigadora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, y profesora visitante del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS, del IPN, el Politécnico Nacional. La doctora Carrera es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT. Entonces tenemos hoy, amigas y amigos, compañeros todos, una sesión extraordinaria. El modelo propuesto será el siguiente. Tendrán la voz al iniciar el señor subsecretario Rabindranath Salazar, posteriormente el señor doctor Eduardo Robledo y posteriormente la doctora Adi Carrera. Y en acuerdo con nuestros tres grandes ponentes, les daríamos una segunda tanda a cada uno de ellos para que ustedes abunden o comenten, ya sea sobre sus copanelistas o algún punto que quede de sus magnas presentaciones, y su servidor haría un pequeño comentario al final. Y lo más importante, queremos dar voz, repito, a las y los presidentes municipales, funcionarios federales, estatales y amigos y amigas en general que nos acompañan aquí, repito, para aprovechar, salir enriquecidos y con suerte con algunos acuerdos sobre lo que tiene que ser el futuro del federalismo en México, que nosotros vemos fortalecido, vigente y robusto y en marcha nosotros. Y la gobernanza, que es un concepto joven de hace unos 40 años, muy interesante, que tiene que circunscribirse al mundo de la realidad, en donde no se puede todo. Habiendo dicho ello, les pido a todas y a todos, a mi equipo de INAFED, un aplauso para nuestros tres grandes ponentes. Muchísimas gracias y es una mañana espléndida. Gracias por permitirme estos minutos. Adelante, por favor. Adelante, Gis. Le damos la voz, es un honor, al señor subsecretario Rabindranath Salazar. Bienvenido a su casa, señor subsecretario. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, mi estimado Rafael. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Y me da muchísimo gusto el que podamos darnos cita en esta cuarta sesión del seminario El futuro del federalismo, convocado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Quiero también aprovechar la ocasión para transmitirles un caluroso saludo de parte del secretario de Gobernación, el licenciado Dan Augusto López Hernández, quien es un convencido también impulsor del alto valor del fortalecimiento que debemos de dar a nuestros gobiernos locales. Saludo y agradezco, por supuesto, nuevamente al maestro Rafael Cortés Gómez, quien es el director general del INAFED, por hacernos partícipes de la más relevante agenda federalista en nuestro país. Saludo también con gusto y es un honor compartir este espacio con la doctora Adi Carrera Hernández, reconocida investigadora del Instituto Politécnico Nacional y destacada integrante de la comunidad científica nacional. De igual manera, aprecio mucho el poder compartir en este seminario con el doctor Eduardo Robledo Rincón, quien además de contar con una larga y notable carrera en el servicio público, es el fundador y presidente del despacho consultor Gerencia del Poder. Me da mucho gusto saludarles a todas y a todos ustedes que nos acompañan. Y bien, pues para comenzar mi intervención con el tema federalismo y gobernanza, vamos a tener una pequeña presentación y hago referencia al fundamento legal soportado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone textualmente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Este es el diseño constitucional que desde su promulgación de 1917 regula nuestro sistema federal y es donde se establecen las competencias entre los estados y la federación, mandatando que las leyes federales serán superiores a las de los estados, pero al mismo tiempo delimitando también las facultades y precisando que todas las atribuciones que no tenga expresamente la federación será de las entidades federativas. Como se mencionó hace un momento, yo mismo tuve el alto honor de ser alcalde de mi ciudad, Jiutepec, Morelos, hace ya algún tiempo, y nos tocó llevar esa correlación con la federación y con el Estado, con diversos instrumentos, entre otros la ley de coordinación fiscal, por ejemplo, y me tocó dar alguna pelea en función de la defensa del municipalismo,
dado que en esos años, hace aproximadamente 15 años, el Estado manejaba un impuesto que es el predial. Y la Constitución señala que es una facultad del municipio el poder manejar. Presentamos una controversia constitucional, la ley nos dio la razón, y a partir de ahí, a partir del municipio, después Cuernavaca y otros municipios más, empezaron a obtener la cobranza del predial. Eso ya tiene algún tiempo, 18 años más o menos. Entonces yo mismo me ha tocado en algún momento pues el ir a pedir el apoyo de la ley para poder generar lo que a derecho corresponde, en este caso, al nivel municipal. Asimismo, me permito hacer mención de los conceptos básicos de los temas que hoy nos ocupan, y para el caso del federalismo, retomo por su acepción, afín a los temas de la cultura de paz, la idea de Norberto Bobbio, quien en su diccionario de política define al federalismo como la teoría política que por primera vez en la historia establece el valor de la paz como objetivo específico de lucha, distinguiéndose de todas las expresiones modernas del pensamiento político y social que conciben la paz como consecuencia automática y necesaria de la transformación de las estructuras internas de los estados, en un sentido liberal y democrático, lo cual transfiere una posición de subordinación a la voluntad popular. En cuanto a la gobernanza, un concepto más actual, me refiero a lo que señala el Diccionario de la Lengua Española, al definirla como el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía, lo cual conlleva, por tanto, al supuesto de la preeminencia del bienestar de todo el conglomerado social. Partiendo de estas posturas, es como podemos voltear hacia una visión más contemporánea, que centra el federalismo y la gobernanza multinivel como el punto de partida conceptual para analizar el grado de coordinación entre diferentes niveles y sectores que persiguen un fin común. Esta modalidad multinivel del federalismo y la gobernanza es el centro de las posturas más serias en torno al diseño, planeación y ejecución de políticas públicas, favoreciendo la descentralización del poder político y agilizando las relaciones intergubernamentales como catalizador de soluciones a los desafíos globales contemporáneos que frecuentemente implican la concurrencia de diferentes niveles e instancias de gobierno. Esta visión escalonada invita a cuestionarse respecto a la legitimidad, legalidad y espíritu democrático que en su implementación siente las bases para que las comunidades puedan integrarse independientemente de las diversas instancias políticas involucradas, pues en los estados en proceso de democratización, la descentralización del poder político es condición necesaria para que la ciudadanía se comprometa en la transformación de su entorno y sistema de gobierno. Esta es la nueva postura, que en ambos temas se enfoca en gestionar los retos sociales más apremiantes y que requieren la recomposición de las instituciones políticas, la integración de la diversidad cultural y territorial, el desarrollo económico y social, para lo que reitero que sin la descentralización, sin la ejecución multinivel en los asuntos propios del poder político, pocos serán los avances a favor del desarrollo democrático. Y conjuntamente a esta visión contemporánea, algo que no podemos dejar de considerar es el escenario global, el contexto donde el federalismo mundial, acorde con el principio de subsidiariedad, significa tener instituciones políticas democráticamente dispuestas a tratar los problemas en el nivel más apropiado. Es decir, las decisiones locales deben tomarse a nivel local, las decisiones nacionales a nivel nacional y las decisiones globales a nivel mundial. Y por ser este el último nivel o el nivel más alto, es prioritario redoblar esfuerzos en la ruta por alcanzar un mundo que ofrezca mejores condiciones a quienes en él habitamos. Por supuesto que no se trata de la instauración de un gobierno mundial, sino de potenciar la labor de organismos como la Organización de las Naciones Unidas, cuya existencia es reconocimiento implícito por parte de las naciones de que al menos es deseable un nivel superior de entendimiento internacional, proporcionando un marco a partir del cual podríamos evolucionar hacia un orden mundial genuino. De la misma manera, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con quien por cierto trabajamos muy de cerca en gobernación y hace muy pocos días celebramos un convenio de coordinación, entiende la gobernanza como un ejercicio económico, político y de autoridad administrativa
para gestionar los asuntos de un país en todos los niveles. Y por tanto, a la buena gobernanza como sinónimo de gobiernos capaces, inclusivos y transparentes. Todo ello da contexto a la actual visión estratégica del Gobierno de México para los temas de federalismo y gobernanza, en los que el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha instruido construir un nuevo federalismo que haga énfasis en fortalecer las capacidades de cada entidad federativa, así como en cada uno de los más de 2.400 municipios del país, con toda claridad de que lograr un verdadero federalismo requiere obligadamente el fortalecimiento municipal y de las entidades federativas. En este sentido, es que la Secretaría de Gobernación, a través del INAFET, formula, promueve y vincula las políticas y acciones de todo el Gobierno de México en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal, contribuyendo igualmente a la profesionalización de quienes participan en los gobiernos municipales, así como en general el desarrollo institucional de los gobiernos locales. Por eso es muy importante este tipo de conferencias, este tipo de trabajos que fortalecen sin duda y ayudan en mucho al desarrollo de nuestros municipios en el país. Y bien, y en este contexto nacional no puedo dejar de abordar el tema de la Conferencia Nacional de Gobernadores, reconociendo que la realidad geopolítica del país no es la misma que llevó originalmente a su creación hace 2 décadas, pues México ha cambiado y con ello la correlación de fuerzas políticas al frente de los estados de la República, reflejo sin duda de una pluralidad y madurez política. Esta nueva realidad hizo necesario replantear los mecanismos de diálogo y construcción de consensos entre los estados y la federación a través de la interlocución de la CONAGUA. Sin dejar de lado el ánimo de construir acuerdos y revalorando el papel vinculante de la conferencia hacia un mismo interés nacional garante del Pacto Federal. Finalmente, hago mención del factor esencial y razón de ser no tan solo de estos teoremas, sino del entramado institucional en su conjunto. Me refiero a la sociedad, me refiero a la ciudadanía. Y para ello, hemos de reconocer que las limitaciones propias del ejercicio de gobierno hacen necesaria la vinculación con todos los actores y sectores sociales en la consecución de objetivos comunes, así como en el diseño e implementación de políticas públicas, pues solo a través de esta vinculación con la sociedad y fortalecimiento, su inclusión en la toma de decisiones, es que transitaremos verdaderamente hacia el desarrollo democrático de México, que asume irrestrictamente a la participación ciudadana como requisito preexistente a la gobernanza. La sola participación per se explica la incidencia de los individuos y grupos sociales en los distintos momentos en los que se dirimen los asuntos de interés público, al permitir la interrelación entre gobierno y sociedad a favor del bienestar colectivo. Debo mencionar que una de las tareas más importantes que se llevan a cabo precisamente en la subsecretaría es el de poder realizar las diversas consultas que involucran y que tienen que ver con los grandes proyectos del país. Puede ser el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el tren transísmico y también el establecimiento de inversiones importantes. Hace muy poco tiempo se generó una consulta en Baja California para la instalación de una planta de licuefacción de gas. Y a pesar de lo que se puede decir en medios, la verdad es que este gobierno de la Cuarta Transformación ha estado tomando mucho en cuenta la opinión de la ciudadanía. Hay países avanzados en Europa donde desde la situación más sencilla hasta la más compleja toma en cuenta la opinión del ciudadano. En este sentido, el poner al centro al ciudadano para la toma de decisiones del gobierno implica la posibilidad de una incidencia directa en los temas que nos interesan por una parte y fortalece la propia gobernabilidad del Estado. Es así que bajo este esquema de participación e incidencia social se fortalece la gobernabilidad, la gobernanza en este binomio de interacción entre la capacidad del gobierno para gestionar las legítimas demandas sociales y la invaluable y necesaria acción participativa de la sociedad. Debo mencionar, hace un momento les comentaba, tuve la oportunidad hace ya muchos años de ser alcalde, que empezamos con un ejercicio que no es nuevo, que ya llevaban a cabo hace años en Brasil, donde por primera vez, como parte de la elaboración del propio presupuesto municipal,
generamos un ejercicio de presupuesto participativo, donde tomamos en cuenta en asambleas de las diferentes colonias que integraban mi municipio a la gente sobre cuál era la prioridad a atenderse en estas colonias. Con un resultado maravilloso, debo mencionar, después prácticamente de 6 administraciones, de alguna manera el equipo político que hemos conformado ahí está o sigue gobernando el municipio, pero muy soportado con la participación de la ciudadanía, por una parte. Por otra parte, generamos un proyecto muy interesante que se denominó Proyectos Productivos Participativos. Es decir, si bien es cierto que generamos una serie de acciones para poder incentivar la creación de más empleos por medio de empresas transnacionales, empresas muy grandes como Unilever, como Nissan, como BASF, etcétera, etcétera, también nos ocupamos de echar a andar proyectos que tuvieran en cuenta la opinión de la ciudadanía en las colonias. Y estos proyectos productivos participativos lo que hacían es buscar alguna necesidad en determinada colonia. El proyecto iba acompañado por una serie de técnicos y de especialistas y se les ayudaba también en el tema de administración y se solucionaba un problema y se generaban empleos. Se generaron trabajos y se generaron proyectos de todo tipo, desde cría y venta de caballos pura sangre hasta proyectos de miel de abeja, temas de algunas estéticas, temas de muy diversa índole, pero que a final de cuentas se tomó en cuenta a la gente de ver qué es lo que hacía falta en su localidad para la toma de decisión presupuestal en su momento del gobierno. Pues bien, hasta aquí mi intervención y de verdad les agradezco a todas y a todos ustedes por su atención y nuevamente muchas felicidades por este evento. Muchísimas gracias. Contrario, muchísimas gracias, señor subsecretario Rabindranath Salazar Solorio, por su gran visión y los ejemplos puntuales que ahora al final nos comparte. Interesantísimo lo que mencionaba usted de gobernanza multinivel, lo que ello obliga a las relaciones gubernamentales, que es algo que bajo las instrucciones que ustedes nos han dado en gobernación hemos tratado de hacer todos los días aquí en gobernación, pero de manera estratégica, de manera pensada. Proyectos de nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, pues nosotros no solo los tomamos, sino creemos firmemente en ellos y creemos que se van a hacer mecanismos de detonación, multiplicadores de desarrollo económico, como el Tren Maya. De hecho, este martes hicimos el lanzamiento formal aquí en otra sesión con Tren Maya y Fonatur y Sedatu. Y bueno, y esto que usted mencionaba de cómo cuando usted fue presidente municipal ayudó a proyectos diversos, interesantísimo, porque también hemos tratado aquí en INAFED con los gobiernos estatales y nuestros municipios de hacer desarrollo económico y de que las y los presidentes municipales piensen y trabajen en ello, porque es fundamental, aunque no esté mandatado, ¿verdad, Pilo? Veo que estás asintiendo estrictamente en el 115 constitucional, pero yo creo que para un presidente municipal de vanguardia, como lo fue el subsecretario Salazar en su momento, hay que pensar en cómo generar las mejores condiciones en la localidad. Les pido un aplauso para el subsecretario Salazar. Muchísimas gracias, de verdad. Y hay muchos comentarios y preguntas y se los presentaremos ahora que terminen sus dos copanelistas. Gracias a todos y a todos. Y es un honor y un gusto darle la voz al doctor Eduardo Robledo Rincón. Don Eduardo, presidente de Gerencia del Poder. Bienvenido a su casa, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esta extraordinaria oportunidad de estar en este tan importante foro. De manera especial, agradecerle al señor subsecretario Rabindranath Salazar su invitación, del director Rafael Cortés, por supuesto, y la oportunidad de compartir con la doctora Adi Carrera este foro. Por supuesto, a todas las asistentes, a todos los asistentes a este evento. Yo, si ustedes me lo permiten, me voy a enfocar en la segunda parte del título de nuestro seminario. Me voy a enfocar en el tema de la gobernanza. Primero, porque ya el subsecretario abordó de manera muy puntual y muy brillante, pues el tema del federalismo, también el de gobernanza, pero
con mucho más énfasis al tema del federalismo. Y realmente, estando la doctora Adi Carreras, no podría yo decir gran cosa sobre el federalismo. Ante una experta como ella, seguramente nos va a dar las luces y nos va a dar los elementos mucho más valiosos. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a enfocarme fundamentalmente al tema de la gobernanza, que es el tema que nosotros durante 20 años hemos venido trabajando con las metodologías, creando tecnologías, creando los elementos que creemos nosotros, las herramientas que creemos nosotros, un alcalde requiere para poder lograr alcanzar sus fines que se proponen. Entonces, si nos permiten, vamos a iniciar esto con una pregunta sobre la gobernanza municipal. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria una nueva gobernanza municipal? Hay muchas razones. Sin embargo, déjenme poner solamente algunas, 3. Primero, porque los gobiernos municipales enfrentan una realidad cada vez más compleja y requieren una nueva forma de gobernar. Hoy en día, la sociedad cada vez más compleja exige respuestas que estén lo más alejado de la simplicidad. Segundo lugar, porque hay que reconocer que el municipio ya no puede solo, con sus propios medios y con sus propios recursos, atender el desarrollo y la gobernabilidad de su municipio. Y tercero, porque hoy el municipio, como gobiernos en general, pero el municipio requiere de la participación, de la colaboración del sector social, del sector privado, del sector académico, de los sectores en general que participan, que viven y que conviven en el municipio. Un presidente municipal, aquí ya el subsecretario lo mencionó y don Rafael lo dijo también, tiene muchos desafíos. Mencionaré solamente 5. Primero, un presidente municipal se enfrenta a una sociedad cada vez más compleja y cada vez más demandante. Segundo lugar, cada vez tiene menos recursos porque puede tener los mismos, pero crecen las necesidades, crece la población y aumentan las necesidades y se enfrentan a lo que mencionaba aquí Pilo, las deudas municipales. Muchas veces lo primero que tiene que ver el presidente, el primer día de gobierno de un presidente municipal es ver las deudas municipales que se tienen adquiridas. Y no hablo de cuestiones de proveedores y demás, sino la primera, el alumbrado público, por poner solamente un ejemplo muchas veces, ¿no? El alumbrado público, las deudas que enfrenta el municipio y como esas, bueno, el subsecretario Rabindranath nos podría comentar con mucho más precisión y las vivió seguramente. El tercero es el tema del tiempo. Tiene un tiempo escaso para resolver tantos y añejos problemas. Y por el otro lado tiene un escenario nuevo hoy, que es el tema de la reelección, que genera de una u otra manera una presión positiva y una presión negativa en el ejercicio del gobierno municipal. Segundo lugar, en cuarto lugar, el municipio como tal tiene factores internos que son verdaderos desafíos. Las inercias acumuladas durante tantos años, inercias que no son necesariamente positivas, una burocracia que a veces es no solamente muy abultada y que deja casi a veces sin posibilidades de recursos de operación, ¿sí? Y el tema de la corrupción. Sin lugar a dudas, son factores que enfrenta un alcalde
y les estoy diciendo algo que ustedes conocen mucho mejor, que lo padecen, que lo conocen en su municipio. Pero los factores externos, tenemos el tema de la inseguridad, el tema de la pobreza, el problema de la desigualdad, el problema del desempleo, el problema de los fenómenos naturales. Es decir, son factores en los que muchas veces no están en las manos del alcalde atender, resolver, mejor dicho, pero que impactan de manera directa a la población que gobierna. Para estos y seguramente 10 desafíos más, ustedes me podrían agregar en esta lista muchos desafíos que enfrenta un alcalde. Frente a esto, el camino es la construcción de liderazgo político, ¿sí? Que permita logros, que permita resultados, que es lo que la sociedad quiere. Para eso, déjenme hacer un acercamiento rápido. Nosotros percibimos aquí que el alcalde del municipio, el gobierno municipal, tiene una necesidad y demandas de una gobernanza interna y de una gobernanza externa. En la gobernanza interna tenemos al presidente municipal y en la base de la pirámide tenemos a su equipo, al gabinete y al cabildo. Todos sabemos que estos son los elementos fundamentales que tienen que convivir y que depende del liderazgo, depende del gobernante, el que esta relación, hacer una relación virtuosa entre el cabildo y el gabinete, entre el cabildo y el alcalde. La pluralidad que el cabildo tiene es normalmente un elemento fundamental que no siempre convive de manera armoniosa internamente, porque el equipo municipal, le hace el gabinete, tiene los recursos y el cabildo tiene los representantes, los integrantes del cabildo tienen la representación política. Entonces, este tema de la gobernanza interna es algo fundamental que el gobernante tiene que conducir de manera atinada. Y en la gobernanza externa tiene, por un lado, la relación con el gobierno estatal, ya nos lo mencionaba el subsecretario, por otro lado, la relación con el Congreso local y por el otro lado, con la sociedad de su municipio. Por lo tanto, vemos como un alcalde en la parte interna, ahí él es prácticamente responsable al 100% de construir la armonía municipal interna. En la parte externa tiene menos injerencia, pero son los elementos con los que tiene que convivir, con los que tiene que interactuar permanentemente. Déjenme poner solamente un ejemplo, el de la negociación política y la resolución de conflictos municipales en democracia. Nosotros hemos desarrollado un concepto sobre el quinto poder. El quinto poder, ahora vamos a ver algunos puntos muy rápidos, ¿sí? Que son cuestiones que ustedes conocen también muy bien. Sabemos que en México los conflictos sociales son movilizaciones que remiten a la autoridad más cercana. Eso es de alguna forma. El quinto poder se ejerce en una sociedad democrática donde la comunidad, ¿sí? Tiene la capacidad para vetar proyectos e inversiones públicas o privadas que afectan sus intereses, sus derechos de propiedad, sus tradiciones o sus formas de vida. Esto lo hemos visto y lo hemos padecido y lo hemos vivido, y es necesario entender, comprender qué es el quinto poder. El quinto poder para nosotros, si nosotros lo vemos como una desgracia, lo vamos a padecer durante todo nuestro gobierno. Tenemos que entenderla, darle una explicación a la aparición del quinto poder. Y el quinto poder surge
cuando la comunidad percibe que ha sido excluida, que no fue consultada antes de que un proyecto se hiciera público y se entera por los medios o se entera de pronto que se va a hacer tal o cual obra, así sea pública o privada, ¿eh? Cuando la comunidad percibe que sus intereses no se incluyen, que no se protegen. Surge cuando la comunidad no se le comunica el valor implícito de los proyectos y los beneficios específicos que generarán. En resumen, el veto social aparece en un municipio, en una localidad, como consecuencia de la amenaza a los intereses políticos y sociales de las comunidades organizadas. Yo sí creo que el quinto poder es legítimo, está vinculado a redes sociales y es reactivo fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es legítimo. Yo no creo que todos los conflictos sociales surjan de manera espontánea. Eso, pensar en que todo surge de manera espontánea, sería un poco ingenuo. O pensar que todos los conflictos sociales surgen porque hay una manipulación y porque hay una mano peluda que los maneja. Eso sería muy perverso. Yo sí creo que hay conflictos que surgen de manera espontánea, que surgen por las razones que acabamos de decir y que si no se atienden, después pueden ser manipulados, pero son dos cosas diferentes. Entonces hay que saber distinguir esa línea exacta que está entre la autenticidad de un conflicto y los intereses ajenos a ese conflicto que se aprovechan de él muchas veces. Por ello, al final, les presento lo que yo considero tiene que ser, puede ser, mejor dicho, no tiene, repito, corrijo, puede ser un mapa estratégico y preguntarle al presidente municipal, a los que nos acompañan, ¿qué quiere? ¿Ganar el poder o solo ganar la elección municipal? Son dos cosas diferentes. Ya ganaron la presidencia municipal, ya ganaron la elección. Y el día que protestan y dicen, sí, protesto, están adquiriendo el poder formal, el poder formal. Y ese poder formal lo tienen que traducir en un poder real. En este mapa estratégico, yo lo que planteo normalmente es que se lucha mucho para ganar la elección y después de eso viene un proceso como si fuera un avión que despega, que le cuesta mucho trabajo. Los 100 primeros días son los más difíciles, este concepto que Roosevelt inventó al asumir el gobierno de los Estados Unidos en la peor situación de la crisis mundial del 29, él dijo, en 100 días tengo que construir las bases de lo que va a ser su gobierno. Y construyó las bases no solamente de lo que fue su gobierno, de las 5 grandes leyes que construyó el presidente Roosevelt, 3 de ellas están vigentes hoy en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, construyó las bases muy sólidas para superar esa crisis tan severa. Y se planteó victorias tempranas. Es decir, en 90 días los alcaldes que van a tomar posesión tienen que pensar cuáles son sus victorias tempranas, cuáles son las victorias en las que la gente va a decir, valió la pena que yo votara por esta persona. Y las personas que no votaron digan, yo debí haber votado por esta persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasa, más resistencia hay al cambio. ¿Sí? Ahí hay una intersección muy difícil. Cada día que pasa, a partir del primer día de gobierno, ¿sí? Cada día que pasa es más difícil impulsar el cambio, ¿eh? Cada día que pasa, porque la resistencia va creciendo, motivada por la inercia, motivada por la burocracia, motivada por uno de los grandes tiranos de un alcalde es el tiempo, ¿sí? Amanece
queriendo caminar en una dirección y termina caminando en otra porque surgieron imprevistos, porque surgieron cuestiones de emergencia, etcétera, etcétera. Y desde mi óptica, un alcalde tiene un año para construir un buen gobierno, ¿sí? Un año para construir un buen gobierno. Pero, ojo, antes era suficiente con hacer un buen gobierno. Hoy las sociedades ya no quieren solamente un buen gobierno. Hoy las sociedades quieren un gran gobierno. Y entre buen gobierno y gran gobierno hay una gran diferencia. Vamos a ver si nos da tiempo, podríamos profundizar un poquito sobre ello, ¿no? Para que pueda construir su cuarto año de gobierno. Es decir, cuando ya no sea alcalde. Cuando ya no sea alcalde, ese es el año más importante de su trienio, si es que no se reelige. Cuando ya no es alcalde y viene el juicio social sobre su gobierno, y el alcalde que no construye desde el primer día, no tiene claro cuál es el legado que quiere dejar en su municipio, puede terminar su gobierno, pues, pero puede terminar un gobierno pues que al poco tiempo la sociedad lo olvide, ¿verdad? Eso es porque no fue capaz de construir un gran gobierno. Y para eso se requiere prepararse para el juicio social de la sociedad y para el juicio histórico de su obra. Salvo que obviamente haya una reelección, tendrá 3 años más para hacerlo. Pero en términos generales, este sería mi primer planteamiento, don Rafael, como un acercamiento a una visión sobre la gobernanza. Espero no haberlos confundido mucho, ¿eh? Gracias. Gracias al doctor Eduardo Robledo Rincón. Interesantísimo, otra perspectiva igualmente rica, puntual, de gran experiencia y de verdad mucho que comentar. Hay muchos comentarios, preguntas, las estamos anotando. Muchísimas gracias, don Eduardo. Me quedo con varios puntos también rápidamente. Como usted lo dijo y es una realidad, el municipio ya no puede solo, nuestros municipios, pero hay que entenderlo no como que sean incapaces, sino como que necesitan el concurso de sus actores, de los actores que tengan en su propia municipalidad. Y la otra, mostrar el liderazgo aquí en su casa, en la fe de gobernación. Hemos hablado mucho de ese tema. Me estoy cortando. Un poco. Carla, una disculpa. Gis, no apagues tu cámara, Gis, por favor. Pero un aplauso para don Eduardo Robledo. De verdad, 2 visiones pues muy ricas en sí mismas. Le pedimos, es un honor darle la voz a la doctora Adi Carrera. Bienvenida, doctora, a tu casa, Adi. Muchísimas gracias. Sí está Adi, ¿verdad? No la estoy viendo en esta página, pero sí la vi. ¿Sí la ves, Gis? Sí, no sé si tenga algún problema la doctora Carrera para... Estoy intentando activar su audio, su micrófono, pero necesitaría que también usted lo active, doctora. Sí, ya me oyes. Es que ustedes me tenían, el sistema no me permitía activarlo, lo tenían que activar. Doctora, perdón, le escuchamos con eco. ¿Podría bajar el volumen en uno de sus dispositivos? Sí, como me permite. Ya me escuchan mejor, ¿verdad? ¿Me escuchan mejor? Perfecto, muy bien. Sí, es que tuve un poco de problemas para ingresar con mi conexión. Muchísimas gracias, muy honrada de la invitación que me hicieron favor de hacerme el día de hoy. Ahora creo que soy yo la que no los oigo. A ver, por favor, Rafael, di algo a ver si te escucho.
Adi, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias. Sí, sí, los escucho. Les agradezco mucho. Muy honrada de estar aquí el día de hoy. Es un tema fundamental. Además, encantada, por supuesto, de compartir pues estas reflexiones, porque pues en realidad lo que estamos aquí es teniendo una charla de amigos que intercambiamos opiniones, que no necesariamente tenemos que tener el mismo punto de vista, pero lo hacemos con respeto y sobre todo creo yo, y creo que ese es el objetivo que Rafael tiene con este tipo de charlas, es precisamente enriquecer, ¿no?, nuestras visiones, intercambiar y pues lo que creo que queremos todos es básicamente buscar formas en las que podamos colaborar mejor, ¿no? Todos los actores. Entonces, pues muy honrada de compartir hoy con el subsecretario Rabindranath y por supuesto con el doctor Rincón, que es una referencia, ¿no? En muchísimas cosas. Le agradezco mucho, me gustó mucho su presentación y está muy vinculada con cosas que yo les voy a comentar ahora mismo. Quisiera poder compartir pantalla si me habilitan, por favor. Muchísimas gracias. Ahí está. Creo que ya se ve. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, yo quisiera primero retomar los dos conceptos básicos que forman el centro de la plática que tenemos el día de hoy. Entonces, primero quisiera hablar sobre el federalismo, pero el federalismo desde el punto de vista de la tercera década del siglo XXI, ¿no? Es decir, el federalismo contemporáneo. El federalismo lo podemos entender desde muchos puntos de vista, por supuesto es una teoría, también es un sistema de organización político-administrativa, ¿no?, que señala que debe haber por lo menos dos niveles, esferas o ámbitos de gobierno, aunque hay federaciones que reconocen la existencia a nivel constitucional de un tercer nivel de gobierno, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica y en el caso de América Latina, Brasil, ¿no?, que tiene en su constitución, aprobada en 1988, que le otorga a los gobiernos municipales la calidad de componentes e integrantes de la federación, ¿no? A diferencia de la inmensa mayoría de los sistemas federales del mundo, que somos muy poquitos a nivel mundial, somos 24, 25 sistemas federales en todo el mundo, el resto son sistemas unitarios, pero claro, tenemos un montón de población, ¿no? Porque aquí está la India, aquí está Estados Unidos, está Canadá, está México, está Brasil. Entonces somos mucha población que vivimos en estados federales, aunque de los 200 países más o menos que hay reconocidas en el mundo, pues somos minoría, pero una buena parte de la población estamos gobernados y organizados con este sistema. Y yo quiero retomar, les comentaba, una visión mucho más contemporánea del federalismo, ¿no? Más allá de que sea una teoría, de que sea un sistema de administración político-administrativa, el federalismo al día de hoy se entiende más bien como un proceso. Y es un proceso, como bien comentaba el doctor, es un proceso en el que hay de manera inherente conflictos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, para empezar tenemos dos niveles de gobierno y no van a estar de acuerdo siempre, ¿no? Y a nivel mundial se reconoce que pues, el gobierno federal siempre va a querer invadir las competencias de los otros niveles de gobierno y los otros niveles de gobierno siempre van a querer desarrollar lo que se le llama conductas oportunistas, ¿no? Es decir, de sacar recursos de la federación sin necesidad de estar aportando, ¿no? Y esto es algo que ocurre a nivel mundial, eso es algo inherente, es parte de la naturaleza de los sistemas federales. Hay conflictos, ¿no? No significa que seamos un mal país, tenemos un mal nivel de gobierno, no, al contrario, o sea, eso es parte del federalismo. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso del federalismo canadiense, se reconoce que hay conflictos y además se dice que qué bueno que existen los conflictos.
que eso es lo que le da vida precisamente a las federaciones. Pero hay conflictos y entonces hay que buscar la forma de resolverlos, ¿no? Hay que buscar estos equilibrios que se tienen que dar forzosamente entre el gobierno nacional y los demás componentes de la federación, ¿no? ¿Cómo se buscan esos equilibrios? De hecho, ese es uno de las aristas que, por ejemplo, desde el punto de vista de la academia, pues que son muy estudiados, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos a través de los cuales los diferentes actores, los diferentes grupos sociales que coexisten en un sistema federal, cómo buscan esos equilibrios, ¿no? ¿Qué es lo que le permite al sistema federal ser funcional? Respetando pues cosas, obviamente principios, lo comentaban ya antes, el principio de subsidiariedad, ¿no? De que lo que se haga, lo haga el nivel de gobierno más cercano a la gente y que si él no lo puede resolver, entonces que lo haga el que le sigue y si de plano tampoco puede, pues entonces que lo haga la federación, ¿no? Entonces hay una serie de principios que debería respetar o debe respetar el federalismo precisamente pues para darle espacio a que se creen esos mecanismos de equilibrio en el sistema para que sea armónico. De lo contrario, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a tener los casos extremos, ¿no? Como ocurrió desafortunadamente la desgracia que no porque fuera una federación, sino porque era un país que los Balcanes, ¿no? La guerra de los Balcanes se dio en buena medida por eso, porque un gobierno, un Estado-nación, no supo resolver esas diferencias y esos conflictos que aparecieron y bueno, el resultado final fue pues lo peor que le puede pasar a cualquier país, ¿no? Una guerra civil terrible, sangrienta, que desgarró al país, terminó dividido, un retraso en términos de desarrollo increíble. Entonces, ese es como el peor escenario que pudiera tener un sistema federal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, manifestaciones en el caso español, que no es una federación, pero tiene una lógica federalista, ¿no? De funcionamiento. De hecho, funciona con un nivel de una lógica federalista mucho más alta que incluso, por ejemplo, México, ¿no? Que somos una federación formal, o que Argentina, incluso que Brasil. Y pues ellos están lidiando con los llamados problemas de nacionalismos, ¿no? El País Vasco, Cataluña, ¿no? Que tienen reclamos de una mayor libertad, en fin. Y entonces, bueno, el sistema está generando constantemente respuestas precisamente para darle cabida a esas diferencias y tratar de mantener al país unido, ¿no? Para eso nos sirve el federalismo. El federalismo, por supuesto, pues tiene que ir más allá de eso. Y como bien decía Rafael, pues bueno, tenemos la gobernanza, ¿no? La gobernanza, que es un concepto muy joven, como bien decía, digo, joven en términos de la ciencia política, ¿no? No es como la democracia que la estamos discutiendo, la discute desde Platón y Aristóteles, y nosotros seguimos discutiendo exactamente qué es esto y cómo entenderla en el siglo XXI, ¿no? La gobernanza, sí es cierto, es un término bastante joven, y en un principio, cuando surge a finales de los 80, principios de los 90, se pensaba en que la gobernanza era una característica, una habilidad, capacidades que tenía que desarrollar el gobierno, ¿no? El gobierno para gobernar mejor. Sin embargo, con el tiempo, este término, aparte de que le han ido creciendo apellidos, porque tenemos muchos tipos de gobernanza, ¿no? Tenemos la gobernanza local, tenemos la gobernanza multinivel, tenemos la gobernanza metropolitana, tenemos la gobernanza de prestación de servicios públicos, ¿no? La gobernanza del agua, en fin, ¿no? Es un término que nos ha resultado muy útil para poder analizar, describir fenómenos, y que nos permite pues generar propuestas de política pública pues para mejorar la problemática que tiene el. ¿Se fue la voz, Gis, de la doctora? Sí, veo congelada la imagen de la doctora Adi Carrera. Qué lástima, está muy interesante. En cualquier momento espero que vuelva.
Disculpen ustedes. Como dicen, el internet no tiene palabra, pero en cualquier momento vuelve la doctora y qué interesante su enfoque. Le estoy mandando un mensaje para que ella se percate porque a veces no se da, creo que salió, ¿verdad, Gis? Sí, al parecer tiene un problema con su conexión. Entonces Vamos a esperar y te pido que me avises en cuanto esté Adi, pero mientras tanto, si me permiten nuestros muy distinguidos panelistas, pues interesantísimo y además de ella, algo que nos gusta es que siendo una gran estudiosa, enfoca las cosas de manera práctica, las hace fáciles, como dijo ella, pudiendo no estar de acuerdo cada quien, pero digamos, sintetiza de manera muy clara estos conceptos que son de sumo complejos y ciertamente conflictivos en ocasiones. No he ingresado, ¿verdad, Gis? no la identifico. Sí, sí Te veo. pido, Ernesto, dale una llamadita en corto, a ver si, y dile, incluso si tuviera otra máquina, y te pido que alguno de nuestros compañeros, porque ya está llena la sala, para que pueda ingresar ella, a ver si Omar o Santiago nos hacen favor. Gracias, Omar. Pero si quieren, espera Omar a que esté ella y mientras tanto déjenme pasar la voz tanto al señor subsecretario Rabindranath Salazar como al doctor Eduardo Robledo. Y fíjate, Ernesto, tú nos estás haciendo favor de llevar las preguntas y comentarios, que ya son muchas. Te rogaría, Ernesto, en lo que regresa la doctora, si presentas esas preguntas y comentarios a dos de nuestros tres distinguidos panelistas en este momento. Por favor, Ernesto. Claro, Rafa, con todo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? La verdad es que es un honor y un placer estar escuchando estas tres reflexiones tan relevantes en materia, pues un aspecto fundamental que justamente como nos estaba platicando la doctora de carrera, el INAFED busca abrir este tipo de espacios para propiciar la reflexión en esos temas tan relevantes como lo es el federalismo y la gobernanza. Y la verdad es que leyendo el chat, las intervenciones tanto de nuestro señor subsecretario como del doctor Eduardo Robledo y también de la doctora de carrera, han generado muchos comentarios, varias preguntas muy interesantes todas ellas. Me permitiré iniciar con la lectura de algunas. Por ejemplo, en el caso de Aarón Torres nos estaba señalando que el multinivel de la gobernanza es tan amplio que también alcanza el ámbito tecnológico. Él habla ahí de la gobernanza tecnológica con el impulso de las soluciones digitales que faciliten la comunicación y cercanía del gobierno municipal con los ciudadanos. Hay una gran cantidad de felicitaciones a todos nuestros ponentes. En su momento, cuando estaba comentando el doctor Robledo la necesidad de que otros actores apoyen al municipio, efectivamente el municipio ya no puede solo. Hay comentarios en el sentido de Ángel Castillo, que en su momento cuando se estaba hablando de la reelección, dice de entrada la reelección no tendría que existir, según su opinión. Nacho Bonilla, nuestro Ernesto, compañero. perdona, ya reingresó la doctora Adi Carrera. Bienvenida, Adi, nuevamente. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Sí, me desconecté. Les comentaba, tengo varios problemas de conexión. Bueno, entonces les comentaba, la gobernanza es una capacidad que en realidad no solamente le corresponde desarrollar al gobierno, ¿no? Es lo que hacemos nosotros como sociedad. Entonces, normalmente yo escucho mucho a las personas, ¿no? El ciudadano de a pie, que independientemente del partido, toda la culpa la tiene el gobierno, ¿no? O sea, es que hizo mal esto, hizo mal aquello, ¿no? Y no asumimos nuestra responsabilidad como integrantes de este país, como ciudadanos. Y bueno, la forma más, más cercana que tenemos de verlo es de lo que hablaba el doctor, ¿no? La gente quiere tener agua limpia, agua potable, es un derecho, pues es un derecho humano, ¿no? Quiere tener, pues, una recolección de residuos sólidos, quiere tener alumbrado público, pero casi nadie paga el predial.
¿no? O sea, esa es una realidad. México es uno de los peores recaudadores en términos bueno, en todos los términos, pero me refiero en este caso solamente al predial, ¿no? El predial se colecta muy escasamente por diferentes razones que no vamos a discutir ahora. Pero entonces, bueno, entonces el ciudadano, ¿cómo le exige a su gobierno municipal tener buenos servicios públicos si pues no aporta? La Constitución lo dice claramente, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos que aportar al presupuesto público. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando decían esto, entonces me refiero a eso, ¿no? Que aquí todos somos responsables de los resultados que tenemos como país. Entonces, la gente tiende a culpar al gobierno como si el gobierno fuera el único que aquí dice, hace y decide, ¿no? Entonces, también como ciudadanos tenemos una responsabilidad, como también la tiene, por supuesto, el sector público y como la tienen las organizaciones no gubernamentales, en fin, todos los que estamos aquí en cada país, en nuestra comunidad, tenemos que hacer algo, ¿no? Y lo cierto es que por los sistemas políticos que han caracterizado a los países menos desarrollados como el nuestro, pues tenemos sociedades que están, que son poco participativas, son ciudadanos que en general están además desilusionados, ¿no? Del gobierno, como les digo siempre, dicen, es que hay mucha corrupción, es que esto, es que es aquello, y entonces por eso no participan, ¿no? No participan y ahí tenemos el presupuesto participativo que en general, pues ha tenido una pésima recepción en el caso mexicano, ¿no? Funcionó muy, muy bien en algunos casos, pues, por supuesto el de Brasil, que es donde nació, pero pues vean ustedes la Ciudad de México, es un fracaso, ¿no? El presupuesto participativo está institucionalizado, pero nadie participa, ¿no? O sea, el nivel de participación que se tiene, y ahí están los números, no es algo que yo opine, pues es muy bajo, ¿no? Entonces es una sociedad que le preguntas, bueno, ¿y por qué no participas? De todos modos no me van a hacer caso, ¿no? Entonces la gobernanza la hacemos todos y todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Y a la hora que se culpa a un gobierno de que hace malas cosas, pues nosotros también tenemos responsabilidad en eso, ¿no? A lo mejor sí es cierto, hay corrupción, por supuesto, no lo podemos negar, pero también tenemos que ponernos a pensar nosotros como ciudadanos qué hemos hecho para mejorar esas cosas. Somos una sociedad vigilante y somos una sociedad coparticipante, corresponsable, ¿no? Y ahí están parte de los retos que bien señalaba el doctor, ¿no? Necesitamos, sí, la autoridad tiene que tener muchas ganas de hacer bien las cosas, debe tener capacidades, pero nosotros como ciudadanos también tenemos que hacernos corresponsables, ¿no? Entonces, les decía, hay muchos tipos de gobernanza. El tipo de gobernanza del que hablaríamos en términos de federalismo, pues sería precisamente a la que se refirió el subsecretario, ¿no? La gobernanza multinivel. Con el estudio del federalismo, muchos años después, ya bien entrado el siglo XX, pues empezamos a hablar de relaciones intergubernamentales, ¿no? Que era cómo se coordinaban, cómo trabajaban o no los diferentes niveles de gobierno. Pero conforme avanza la globalización, el proceso de globalización, ya no nada más son los niveles de gobierno, ¿no? O sea, también son otros actores no gubernamentales. Y no solamente son los nacionales, también tenemos actores internacionales. Entonces, este proceso de globalización, ¿qué ha significado? Pues una, que el concepto de soberanía, ¿no? De Jean Bodin, pues ya no nos sirve, ¿no? Ya no hay soberanías, nadie es soberano. Estamos en una sociedad global completamente conectada y que incluso las grandes economías del mundo pues dependen mucho de qué es lo que está pasando en otros mercados, ¿no? Al día de hoy, en estos momentos, mientras hablamos, estamos a punto de entrar a una crisis de nuevo, otra crisis inmobiliaria, por este gigante chino que está declarándose en bancarrota y que va a mover absolutamente a todos los mercados inmobiliarios del mundo, que es un poco lo que ocurrió en el 2008, ¿no? Entonces, ¿cómo esto nos amenaza a todos? Pues imagínense, nos llueve sobre mojado. Traemos una crisis terrible derivada de la pandemia, todos los gobiernos del mundo, y encima de nuevo el mercado inmobiliario está a punto de entrar a un proceso, a una crisis, ¿no? Que acaba de ser Alemania hace 1 o 2 días,
expropió un montón de propiedades precisamente para tratar de blindar sus mercados para que esta crisis no sea tan fuerte en su país, ¿no? Entonces, lo que le ocurre a una compañía china, que es el gigante inmobiliario más grande del mundo, pues nos pega a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora nuestros diferentes actores, los municipales, los estatales, los federales, tenemos que convivir y trabajar y buscar equilibrios con actores que no son del gobierno y que incluso no son de nuestro país, pero que influyen en las cosas que pasan en el día a día de nuestro gobierno. Entonces, eso es el contexto en el que tenemos que pensar en el federalismo y en la gobernanza. Entonces, hay una gobernanza que es indispensable, que es inherente al federalismo, y es cómo trabajan los tres niveles de gobierno, pero ya no nada más son ellos. Es también la sociedad, es el sector privado, son las ONG, son los actores internacionales. Entonces, ahora paso a referirme específicamente al federalismo mexicano. El federalismo mexicano, como también muy apropiadamente decía el doctor, trae unas inercias, ¿no? En el área académica tenemos unos nombres muy bonitos y muy apantalladores para referirnos a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, trae una historia, llamémosle así, del federalismo mexicano, de la que no podemos sustraernos, ¿no? Y son dinámicas que es muy difícil de transformar, muy, muy difícil, muy complicado. Entonces, el federalismo mexicano nació con una paradoja, que en el papel dice que somos una federación, pero siempre hemos sido un Estado profundamente centralista, ¿no? Profundamente centralista. ¿Y por qué nace así? Bueno, nos referiremos al proceso más reciente que fue de la Constitución de 1917, que es nuestra Constitución vigente, y que ahí dice claramente que nosotros somos una federación, ¿no? Pero hay que ver el contexto en el cual se da esa federación, ¿no? Nace el Estado mexicano moderno, y pues en ese momento el gobierno federal necesitaba tener un control muy fuerte para poder hacer frente a los diferentes cacicazgos y caudillismos que había por todo el país, ¿no? Entonces se crea un Estado centralizado, muy fuerte centralizado, que es avalado incluso por la Constitución, si no nada más vayan a ver las competencias fiscales, ¿no? Que decía Rafael, híjole, es que nada más hablamos del federalismo fiscal. Pues lo que ocurre es que para los actores, sobre todo para los actores políticos, ¿no? Nuestras autoridades estatales y municipales, pues si no tienen un cierto nivel de autonomía financiera, pues su autonomía política es prácticamente nada, ¿no? Es muy difícil que tú puedas generar políticas públicas propias, que puedas tomar decisiones con dineros que están supeditados a que te los dé otro nivel de gobierno, ¿no? Tan es así que en las mediciones de federalismo y en las evaluaciones de federalismo, pues uno de los dos elementos que más pesan es precisamente el nivel de autonomía fiscal que tienen estados y, bueno, en el caso mexicano, pues también los municipios, ¿no? Entonces, México se ha distinguido, no de ahora, sino desde siempre, de ser un estado profundamente centralista, ¿no? Y si ustedes van a revisar la literatura académica contemporánea sobre el federalismo, nosotros somos lo que algunos especialistas conocen, ¿no? Como un federalismo que ha desarrollado instituciones federales degeneradas, ¿no? Así nos dicen, así está, ¿no? No es que lo diga yo, ese es un término que se emplea a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Pues que somos federalistas de acuerdo formalmente, pero en la práctica no somos federalistas, ¿no? Y nada más hay que echarle un vistazo, pues, a la forma en la que se distribuyen los, ¿no? La federación recauda concentra el 80% de los ingresos públicos, y lo demás pues ya se reparte, ¿no? Paradójicamente, por ejemplo, los gobiernos municipales tienen más competencias fiscales que los gobiernos estatales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto que nos da como resultado, pues bueno, que tenemos un federalismo que siempre ha sido centralista, no de ahora, de siempre, ¿no? Las federaciones, las otras federaciones, llamémosle más avanzadas, desarrollan mecanismos para tener un equilibrio de poderes, ¿no? Entre los tres niveles de gobierno. Y ahí tenemos, pues, dos tipos básicos de mecanismos, ¿no?
Uno son los judiciales. En el caso de México, por ejemplo, tenemos las controversias constitucionales. Las controversias constitucionales que no se usaron nunca mientras el PRI tuvo el monopolio del poder, ¿no? Ni los estados ni los municipios se inconformaban ante la Suprema Corte de Justicia porque sentían vulnerada su autonomía o que la federación o que los estados querían meterse en sus asuntos. Nunca se quejaron. ¿Por qué? Pues porque era era el suicidio político, ¿no? De un gobernador o de un presidente municipal si se quejaban de lo que les quería hacer el presidente o el gobernador. El proceso de democratización que empieza en el municipio, por cierto, y que lo vamos a ver ya muy claramente materializado cuando finalmente en el 2000 llegó un presidente de un partido político distinto al PRI, pues nos trae cambios, ¿no? Y nos trae cambios muy positivos en el sentido de que entonces empiezan a aparecer las controversias constitucionales. Entonces los gobiernos municipales sí se empiezan a quejar, también se empiezan a quejar los estados. ¿Qué evidencia tenemos al día de hoy contabilizando esas controversias constitucionales? Que en los últimos 21 años, quien más ha querido rebasar su esfera de autoridad no es la federación, son los gobiernos estatales, ¿no? Los que se quieren meter ahí con las cosas que hacen los municipios, ¿no? Hay un montón de trabajos donde se hace la contabilidad de estas controversias constitucionales y vemos claramente que al día de hoy los gobernadores siguen pensando que son los jefes de los gobiernos municipales, ¿no? Probablemente habrá por ahí algún gobernador que sea muy federalista y que tenga muchas ideas sobre descentralización, pero en general los gobernadores se creen los jefes de los municipios, ¿no? ¿Por qué? Porque esa ha sido una tradición, ¿no? Entonces, el otro tipo de mecanismos que tenemos para buscar estos equilibrios de poder entre los niveles de gobierno son de tipo político, y por ahí alguien que me antecedió en la palabra comentaba la CONAGO, ¿no? Sí, la CONAGO es un mecanismo que busca estos equilibrios, ¿no? Que busca darle voz a los ejecutivos estatales, pues precisamente para tratar de incidir en las políticas públicas que genera la federación. Es decir, que no sean solamente políticas públicas que vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Que desconozcan las particularidades y los localismos que caracterizan a nuestro país, que es altamente heterogéneo, ¿no? Entonces, sí, la CONAGO, por ejemplo, es un mecanismo para buscar estos equilibrios de poder, y precisamente la CONAGO refleja perfectamente estos conflictos que se dan de manera inherente en todo sistema federal, ¿no? Hace un año, creo que ya casi dos, un grupo de gobernadores decidieron salirse de la CONAGO y crearon la Alianza Federalista, ¿no? Porque para ellos la CONAGO pues no representaba, los gobernadores entonces en funciones, que ya están cambiando, ¿no? Consideraban que la CONAGO no representaba sus intereses y crearon su propia organización. Y a raíz de las elecciones que acaban de pasar en junio de este año, escuchamos también declaraciones de los gobernadores del partido oficial, Morena, diciendo que ellos estaban considerando crear su propia organización. Entonces, eso es lo lógico y no hay no debería haber ningún problema con eso, ¿no? Son voces que tienen diferentes perspectivas y que tienen derecho a manifestarse, ¿no? Y eso es algo que debe garantizar la federación y se tendría que oír a todos. Por su parte, los municipios, pues también cada partido político creó sus asociaciones de municipios y luego, bueno, finalmente, pues tuvieron a bien, desde mi muy particular punto de vista, crear la CONAM, ¿no? La Confederación Nacional de Municipios Mexicanos, que es como la organización sombrilla de los municipios y que es muy necesario como interlocutor ante las diferentes instancias de gobierno, ¿no? Claro, tenemos otros mecanismos también de equilibrios políticos, por ejemplo, el voto, ¿no? El voto es muy diferenciado. En las pasadas elecciones, por ejemplo, ustedes vieron que de las 15 gobernaturas, 11 se las llevó el partido oficial, ¿no? Morena. Pero a la hora que ustedes entran a ver las diputaciones federales, diputaciones locales y sobre todo presidencias municipales, ahí ven que el ciudadano puede votar, por ejemplo, por Morena para el gobernador, pero ya no lo quiere en su municipio, ¿no? Prefiere que su presidente municipal sea de otro partido político o su diputado local e incluso su diputado federal, ¿no? Entonces hay una gran diversidad, eso es el federalismo, eso es pues consustancial a lo que nosotros vemos.
Entonces, Doctora, el reto que perdón la tiene- interrupción, nos quedan 2 minutos. Ok, sí, el reto que tiene el día de hoy el federalismo mexicano precisamente es buscar esos equilibrios, mejores mecanismos de equilibrios, porque pues nuestra sociedad está cambiando, nuestro sistema político está cambiando y necesitamos ser una federación menos centralizada, donde se escuche más la voz de los estados, de los municipios y también pues haya participación por parte de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a la doctora Adi Carrera. Como siempre, muy interesante, Adi, tus planteamientos, la precisión, la claridad y el pragmatismo, diría tu servidor, sin intentar calificarte, porque no te puedo calificar, no soy nadie para hacerlo. Te apreciamos, te admiramos y como tú dijiste, hay muchos puntos que tú expusiste que personalmente tu amigo y tu servidor no estoy de acuerdo, pero qué bueno, porque para eso son estos espacios. Si les parece a nuestros 3 muy distinguidos ponentes, a mi subsecretario Salazar, al doctor Robledo y a la doctora Carrera, en aras del tiempo, mejor demos voz. Tenemos algunos presidentes que quieren hablar, tenemos algunos regidores que quieren hablar, algunos funcionarios estatales. Ha sido muy interesante. Solamente un comentario, si me permite, respecto de lo que nos presentó la doctora Carrera, que es en mucho la visión, creo que práctica, que hemos tratado de poner aquí en INAFED de la Secretaría de Gobernación respecto al tema fiscal desde el primer día de nuestra administración. Y es invitar a nuestros ayuntamientos y ayudarles, no solo invitarlos, ayudarles con Hacienda, con UCEF y con INDETEC como nunca antes, para que puedan mejorar 2 cosas. Primero, el ejercicio de lo que su servidor denominó el siempre escaso recurso. Es decir, el recurso siempre ha sido escaso, no solo hoy, porque siempre hay más necesidades de lo que quisiera tener un presidente municipal y seguramente yo no le he hablado con el señor subsecretario Rabindranath Salazar, pero así le pasó en esa gran gestión que él hizo. Seguramente dijo que ojalá tuviera más recursos porque quisiera hacer más cosas, pero al final también estoy seguro que él sí hizo como presidente municipal muy dedicado y muy responsable una priorización de ese siempre escaso recurso para aplicarlo, ejercerlo, comprobarlo y como nos decía al principio, para buscar mejorar esa modernización del predial que tenemos un rezago promedio de 10 años a nivel nacional. La otra es que dijiste una palabra que es muy dura, Adi, porque dijiste, los recursos están supeditados a que otro orden se los dé. Y yo no lo veo así, pero lo dejo para los 3 ponentes, para ti, por supuesto. Lo que está es el gran pacto de coordinación fiscal, no es que esté supeditado, es un acuerdo nacional de hace 45 años, vigente, robusto, pero que además hoy nos permite que operen los 2.455 municipios. Quisiéramos que operasen mejor, por supuesto. Hay ejemplos muy buenos, los hay notables. Hay ejemplos que no son tan buenos o rezagados o malos, también lo hay. Pero va en mucho, como dijo un compañero que no tengo el gusto, en esa responsabilidad, en esa capacidad organizativa y en esa voluntad de hacer en ese corto tiempo de los 3 años el mejor trabajo posible y dejar las cuentas lo mejor para la administración que llegue. Realmente interesantísimo. Te pediría, Gis, si les parece a nuestros 3 distinguidos ponentes, que le des voz. El presidente Abelardo Ruiz de Oaxaca nos quería hacer alguna pregunta a ellos. Miguel Pilo Gaspar también, la regidora Isabel Castillejo, y quien tú tengas por ahí, y propongo, si quieren, en 7, 8 minutos. La agenda del señor subsecretario es muy comprometida. Muchísimas gracias, señor subsecretario, por estar aquí. El doctor Robledo también tiene una reunión al 1:45 y la doctora Carrera seguramente también tiene actividades, pero creo que estos 7, 8 minutos pueden ser muy ricos para ese cierre con comentarios, preguntas hacia nuestros panelistas. Por supuesto, si ellos, el subsecretario, el doctor o la doctora quieren tomar la voz, bienvenidos y gracias a todas y a todos. Adelante, Gis, por favor. Con todo gusto, en ese orden, daríamos primero el uso de la voz al presidente Abelardo Ruiz del municipio de San Pablo, Villa de Mitla, Oaxaca. Vamos a intentar activar su micrófono. Presidente.
¿Sí nos está escuchando? Parece que tenemos un problema con su micrófono. Entonces, si les parece, en aras del tiempo, vamos a dar el uso de la voz al licenciado Miguel Gaspar, el funcionario del Gobierno Estatal de Sonora. Adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera yo felicitar nuevamente al INAFED, a su coordinador, mi querido Rafa, y al equipo por esta extraordinaria sesión. Es muy importante esta sesión porque toca temas fundamentales, ¿sí? En lo que es el ámbito municipal. Obviamente el federalismo, que como han dicho, hay versiones distintas, ¿sí? Y sobre todo la gobernanza. Yo me voy a referir específicamente a un tema que tocó mi admirado doctor Robledo, que es precisamente referido al socializar la acción pública. Socializar la acción pública. ¿A qué me refiero con esto? Miren, fui presidente municipal de Empalme, Sonora. Y una primera decisión que tomé, muy estudiada y todo, fue generar para la cuestión de seguridad pública un grupo operativo, sí, con gente muy capacitada. Este grupo operativo recibió recursos extraordinarios y la incidencia delictiva bajó prácticamente a cero. Fui felicitado por la Cámara de Comercio, por otras organizaciones, el sector educativo, etcétera. Sin embargo, por alguna cuestión, empecé a tener efectos contrarios que me obligaron, para sintetizarlo, a desaparecer al grupo operativo y me reclamaron inclusive del gobierno del estado que por qué lo había hecho si había sido un ejemplo. Y me puse a pensar, si había tenido un efecto positivo, si tuve que tomar la decisión de desaparecerlo. No fue socializado, no lo consulté. ¿Qué quiero decir con esto en síntesis? Que la mejor decisión de política pública que asuma un presidente municipal, si no es socializado, puede tener reacciones negativas. Por eso es importantísimo la comunicación, por eso es importantísimo generar en el seno de los municipios y sobre todo con la coordinación del propio gobierno municipal, espacios como comités de planeación municipal, como comités de participación ciudadana. La decisión que se tome consultada, realmente consultada con la ciudadanía, es una decisión que seguramente será apoyada y soportada por esa ciudadanía y enfrentará con éxito todas las reacciones en contra que pudiera haber. Socializar, democratizar la acción pública municipal. Esa sería mi participación, mi querido. Muchísimas gracias, Pilo. Tú eres un municipalista, expresidente municipal, pero además, y siempre apoyando en tu destacadísima carrera a tus municipios de Sonora, nuestros municipios de Sonora, pero además, rápidamente, cuando hemos estado contigo allá, eres de esas personas que admiramos mucho porque cuando vamos a los municipios, la gente te aprecia. Y entonces eso habla por sí solo. De verdad, enhorabuena, Pilo. Y estaba yo recordando otro ejemplo que tú nos brindaste a don Samuel Ocaña, exgobernador del estado de Sonora, 3 veces presidente municipal de Aribechi, cercano, octogenario y todavía muy vigoroso, por íntegro y recto. De veras, que además participó en nuestro primer foro con ustedes presencial allá en Hermosillo. Extraordinario trabajo, Pilo, y tu idea, tu ejemplo, pues muchas gracias a don Miguel Pilo Gaspar. Adelante, Gis, por favor. Te mando un saludo, mira, a don Eduardo Pilo. Gracias, don Eduardo. Adelante, por favor, Gis. Con todo gusto. Ahora damos voz de nueva cuenta a nuestro compañero Ernesto Rodríguez, que también quiere hacer una pregunta. Adelante, Ernesto. Gracias, coordinador. Pues la verdad es que ha sido una sesión muy enriquecedora, muy interesante. Y yo quisiera pedirle a nuestro subsecretario, señor subsecretario, la verdad es que su reflexión sobre la vinculación con la sociedad civil generó muchas intervenciones, muchas preguntas, muchos comentarios en el chat. Y justamente por eso, para tratar de vincularlo de una manera un poco general, mi pregunta sería en el sentido de, ¿qué recomendaría usted a las autoridades municipales para alentar la participación de la sociedad civil?
¿Damos ya respuesta o se van a formular? Por favor, señor subsecretario, si es tan amable, muchas gracias. Bien, miren, algo que particularmente nos funcionó mucho, y ahorita lo mencionaba muy atinadamente Miguel Gaspar, es socializar las decisiones y tomar en cuenta a la gente. Fíjense ustedes, como una de mis primeras acciones de gobierno, yo recuerdo, antes de ser presidente municipal, 2 veces fui tesorero, una vez de este municipio donde después fui alcalde, y en otra ocasión de otro municipio muy grande también que se llama Cuautla, Morelos. Revisando, resulta que la mayor cantidad de los municipios se gastaban su recurso en gasto corriente, salarios, gastos de representación, comidas, viajes, etcétera, y poco a la inversión pública o al desarrollo social. En virtud de esto, cuando yo entro como alcalde, una de las primeras decisiones fue ajustar los salarios, que por cierto, derivado de esta acción en mi municipio, cuando tuve la oportunidad de ser diputado, lancé por primera vez en el Estado la ley de salarios máximos para el Estado de Morelos, donde poníamos un orden. Nadie más podía ganar que el gobernador, después de un secretario hacia abajo nadie más, y así hasta los presidentes municipales, que se atoró un poco la iniciativa por este tema de la autonomía municipal, el 115 constitucional. Pero bueno, eso es otro cantar. Aquí el asunto es, y pongo este ejemplo, mi querido Ernesto, porque platicándolo en el Cabildo, surgieron algunos regidores que dijeron, no, nosotros vamos a ampararnos y no estamos de acuerdo en la reducción. Como consecuencia, yo di a conocer a la ciudadanía, dije, bueno, entonces hagamos un cabildo público abierto y vamos a ver la reacción de la gente. Y entonces le metes la presión social sobre un tema donde desde mi particular punto de vista había un abuso. O sea, presidentes que en base a la autonomía tienen un exceso en el gasto corriente y que en ocasiones llegan a ganar más que un gobernador, o en el caso hasta más que un presidente, con los ajustes que ha habido ahora en este gobierno. Entonces, esos excesos, cuando los das a conocer a la gente lo reconoce y te apoya. Como consecuencia, ¿qué pasó? En el Cabildo, al final de cuentas, ya nos hizo público, este regidor junto con 2 más estaban votando en contra de la oposición. Cuando se da cuenta que era una decisión que la gente estaba apoyando y estaba muy de acuerdo, pidieron el cambio a la hora de redactar el acta. No, que salga por unanimidad mejor. Entonces, con la presión de la gente, dando conocimiento a la ciudadanía, puedes generar la posibilidad de que decisiones de gobierno se puedan cristalizar. Otro ejemplo muy claro, la remodelación del centro histórico del municipio. Habían pasado y pasado administraciones y nunca se había logrado. Ahora es uno de los centros más bonitos, quiero decir, a nivel de Morelos, donde se abren los... están cordialmente invitados, y resulta que de igual manera hablamos con los comerciantes, hablamos con la gente del centro, les hablamos de los beneficios. Cuando en una de las consultas que nosotros realizamos aquí en Gobernación, das a conocer de manera pública, abierta, informada a la gente qué acción vas a tomar y qué beneficios les puede traer tal obra o tal acción de gobierno, la gente lo entiende. Cuando no lo das a conocer y quieres imponer una decisión, el caso que nos platicaban hace un momento, o sea, es una muy buena idea el tema de la seguridad, bajar los índices, pero no se socializó adecuadamente. Cuando involucras a la sociedad, sin duda funciona. Mencionaba nuestra investigadora Adi Carrera del presupuesto participativo. En el caso particular del municipio sí nos funcionó. En cada colonia detectamos qué necesidad básica existía y les decíamos, y alcanza hasta esto, o sea, también nos hablábamos de grandes maravillas dado el nivel de gobierno municipal, donde ustedes saben, es donde todos los problemas te llegan, donde tienes que resolver asuntos de servicios públicos, asuntos de agua potable, asuntos de seguridad, asuntos de la obra pública, etcétera, etcétera. Pero a nivel del presupuesto, prácticamente el 20% del presupuesto se destina a estados y municipios. De ese 20%, el 16% se va a estados y el 4% a los municipios, siendo que es la unidad de gobierno que más situaciones debe de atender y de cumplir. De ahí, y ahí estoy de acuerdo con Rafael Cortés, la ley que puede ser perfectible, por supuesto, pero la ley de coordinación fiscal te establece justamente esas relaciones y esos apoyos que puedes tener a nivel estatal, municipal y, por supuesto, federal. Entonces, en resumen, yo creo que en la medida que puedas tomar en cuenta la opinión de la gente, que informes con tiempo a la gente referente a las acciones de gobierno que pretendes implementar, en esa misma medida podrás tener o no el apoyo de la ciudadanía. Sin duda, en el caso nuestro particular, nos ha funcionado y bueno, el ejemplo palpable es, les decía yo hace un momento, yo fui alcalde hace aproximadamente 15 años, más o menos,
en este momento está gobernando quien era mi secretario particular cuando yo era alcalde y se ha reelecto. Es decir, de alguna manera la gente ha tomado en cuenta algunas de las acciones de gobierno implementadas y sobre todo el asunto de hasta dónde puedes hacer que se puedan involucrar en las decisiones de gobierno. Muchas gracias, señor subsecretario. Interesantísimo. Y ahí están varias compañeras y compañeros, pues también sumándose al agradecimiento. De verdad que ha sido un foro, como decía Ernesto, extraordinario. Adelante, Gis, por favor, y si les parece, en 2 minutitos cerremos por las agendas de nuestros ponentes. Haremos una memoria, la tendremos a la brevedad, la compartiremos con todas y todos ustedes en el sitio del INAFED, la presentaremos a nuestros ponentes y sigamos con estos temas. Muchísimas gracias. Adelante, Gis, por favor. Muchas gracias. Y si me permiten, yo misma también quisiera hacer una pregunta, si puedo hacerlo, para el doctor Robledo. Primero que nada, doctor Robledo, pues permítame felicitarle por su extraordinaria ponencia. A mí me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante el concepto de quinto poder que usted nos presentó. Y también nos habló sobre la dificultad de estos primeros 100 días de gobierno. En ese sentido, doctor Robledo, para estas administraciones municipales 1923 que están tomando posesión de su encargo en estos meses, desde su amplia experiencia, ¿cuáles serían las acciones fundamentales que tendrían que llevar a cabo en estos primeros difíciles 100 días para consolidar la gobernanza? Bien, así muy rápidamente. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de construir herramientas, metodologías y tecnologías. No tenemos un recetario que tenga las fórmulas secretas, ni mucho menos, pero nuestra experiencia nos dice lo siguiente. El periodo que pasa entre que ganas la elección y que asumes el gobierno es clave, es clave. Ahí es en donde debes de tejer las alianzas, en donde tienes que definir cuáles son las prioridades de tu gobierno, en donde tienes que definir la ruta que vas a seguir, ¿sí? En donde tienes que establecer tus 3 prioridades, las 3 cosas, quisieras hacer 50, pero las 3 cosas que van a cambiar a tu municipio. Y concentrarse en ello los primeros 100 días, en tener victorias tempranas sobre tus compromisos de campaña y tus prioridades que vas a cumplir durante tu mandato. Yo quisiera, si me permiten, concluir yo haciéndoles una pregunta a todos. Si me permite, don Rafa. Una pregunta es esta. Miren, Benjamin Barber, un distinguido politólogo norteamericano, hizo esta pregunta hace algunos años. ¿Los alcaldes deberían gobernar el mundo? ¿Sí? No hay tiempo, pero les quiero decir que él dice, la democracia está en problemas y las ciudades es donde se encuentra la acción. Ya no hay tiempo para explicarles, les voy a dejar ahí la presentación de don Rafa, por qué los alcaldes deberían gobernar el mundo. Dice toda su justificación, y es que como las crecientes expectativas y los más poderosos mecanismos de escrutinio público y participación que tiene la ciudadanía requieren construir grandes gobiernos. Miren, déjenme mostrarles, aquí está quien ganó este año el premio como el mejor alcalde del mundo, ¿sí? Ahmed Aboutaleb es el alcalde de Rotterdam. Ustedes saben que cada año se otorga este premio a nivel mundial de un organismo que está bajo el City Mayor Foundation, es una fundación que hace esto. Y este alcalde de Rotterdam, él es egipcio y vive en Holanda y es el alcalde. Y el jurado lo elogió por su coraje, su paciencia y su humildad y liderazgo excepcional
durante la pandemia, cuando mostró una gran conciencia de la vulnerabilidad de algunos grupos de la sociedad. Esta es un ejemplo, no sé si con eso damos respuesta a la pregunta que nos hace Barber, pero yo se las dejo mejor a ustedes. La pregunta, ¿creen que los alcaldes deberían gobernar el mundo? Por supuesto, don Eduardo, qué reflexión tan interesante, tan diferente y tan al fondo del tema, que al final es pues esa entrega de mujeres y hombres para hacer el trabajo lo mejor que se pueda, pero permanentemente. De verdad les agradecemos enormemente al señor subsecretario Rabindranath Salazar Solorio de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias, señor subsecretario. Le agradecemos muchísimo al doctor don Eduardo Robledo. Muchísimas gracias, doctor. Y le agradecemos muchísimo a nuestra amiga y colega, la doctora Adi Carrera. Realmente falta tiempo, pero repito, las agendas pues deben seguir. Les ofrecemos esa memoria en breve y les ofrecemos en un tiempo hacer otro seguimiento, y sepan que aquí estamos a sus órdenes en Gobernación. El señor subsecretario se abrió tiempo en su agenda, que es intensísima, para estar con ustedes. Le haremos un reporte pormenorizado, su servidor se lo haré, señor subsecretario, y seguiremos trabajando con ese enfoque práctico, que es un principio fundamental de nosotros en INAFED, práctico y útil para que sea ejecutable. Cuídense muchísimo, que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Gracias, Gis, gracias, Ernesto, gracias a todas y a todos. Gracias.